Piensa en esto. Llegas a un país en crisis, bajas del avión, te pones una pulsera de hotel, te sirven un trago y por un momento sientes que todo está normal. Pero solo hace falta caminar 2 calles fuera de la zona turística para entender que esa normalidad es una vitrina. Y detrás de la vitrina hay una economía de supervivencia, de divisas y de silencios. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo, pero real. Como el turismo y el mercado sexual se cruzan. ¿Y por qué? En lugares donde el Estado necesita desesperadamente moneda fuerte, esa mezcla termina siendo tolerada de formas que, al final, benefician al sistema, aunque nadie lo diga en voz alta. Primero, pongamos una base clara. Esto no es un juicio moral contra quien hace trabajo sexual para sobrevivir. En países con salarios pulverizados, escasez y pocas oportunidades, muchas personas terminan en decisiones extremas por pura necesidad. El foco aquí es otro: el incentivo del poder, porque cuando a un gobierno le faltan dólares, euros, efectivo, el turismo se vuelve oxígeno. Y donde hay turismo, aparece demanda de experiencias, aparece mercado informal, aparece intermediación. Y si además el turismo está controlado por estructuras estatales o por empresas cercanas al poder, el Estado puede beneficiarse, aunque no cobre directamente por lo que ocurre en la calle. ¿Cómo? Por el circuito. El turista paga el hotel, paga el transporte, paga la bebida, paga la excursión. Y ese dinero, en muchos casos, sí pasa por canales controlados. Y alrededor de ese circuito aparecen economías paralelas que el Estado puede perseguir o puede tolerar selectivamente, siempre que no rompan la vitrina. Ahora, entremos a Cuba, porque Cuba es el ejemplo perfecto de economía de vitrina. En Cuba, el turismo no es solo un sector, es una estrategia de supervivencia. Con los años, una parte enorme del negocio turístico quedó bajo estructuras vinculadas a las fuerzas armadas a través de conglomerados que controlan hoteles, marinas, agencias y servicios. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando entra un turista, el dinero entra a un sistema que en gran medida está organizado desde arriba. Y aquí viene el detalle que engancha. En plena crisis, Cuba siguió construyendo hoteles, siguió apostando por turismo, incluso mientras el país sufría apagones, escasez y colapso de servicio. Eso te revela la prioridad real: mantener la máquina de divisas funcionando. Y cuando esa máquina es prioridad, cualquier cosa que mantenga al turista contento se vuelve tentación. Y ahí aparece el fenómeno de siempre en zonas donde se permite más y zonas donde se castiga más, no por justicia, sino por imagen. En Cuba, el cruce entre turismo, supervivencia y sexualidad se volvió tan común que incluso tuvo nombre popular: jineterismo. Y ojo, no es una palabra simple, porque a veces se usa para todo, desde alguien que intenta vender tabacos falsos o conseguir propinas, hasta relaciones afectivas que mezclan necesidad y estrategia. Y también, sí, trabajo sexual. Lo inquietante es que el jineterismo no funciona como un negocio formal. Funciona como una red humana. Contactos, taxis, porteros, guías informales, alguien que te presenta a alguien. Y así, ¿por qué crece eso? Porque cuando un salario no alcanza, la economía informal alrededor del turismo se vuelve la salida más rápida. Y cuando el turismo se concentra en ciertas zonas, esas zonas se convierten en escenarios con reglas invisibles. La regla invisible suele ser esta: mientras no haya escándalo, mientras el turista no se queje, mientras no se dañe la postal, el sistema se hace el que no ve. Y cuando necesita mandar un mensaje, hace operativos, detiene a unos, asusta a otros, y el resto aprende a moverse con más cuidado. Eso es control social con elasticidad. Apretar cuando conviene, soltar cuando conviene. Y aquí viene el punto fino. ¿Dónde está el beneficio para el régimen si el trabajo sexual sucede en la economía informal? Está en el efecto turístico. Si el turismo se sostiene, la divisa entra. Si el turista se siente libre, vuelve o recomienda. Si la zona turística se mantiene funcionando, el Estado mantiene oxígeno. No necesitas un impuesto directo para beneficiarte. Te basta con que el turismo no se detenga. Y además, hay un detalle todavía más humano.
Muchas personas que se mueven en ese mundo terminan dependiendo de hoteles, taxis, restaurantes, casas rentadas. Y esos espacios, formales o semi-formals, si tienen mecanismos de control y cobro, en otras palabras, el dinero circula por un circuito donde el Estado tiene presencia, aunque el acto ocurra fuera del recibo oficial. Y cuando una economía depende de que entren dólares, el incentivo para mirar hacia otro lado crece, porque lo urgente es que la vitrina siga encendida. Ahora pasemos a Venezuela, porque Venezuela no es un destino turístico clásico como Cuba, pero sí es un caso extremo de cómo la crisis empuja a la zona más oscura. En Venezuela, el colapso económico y social multiplicó el sexo transaccional por supervivencia, y organismos humanitarios han advertido sobre riesgos de explotación sexual y trata en contextos de crisis, especialmente cuando hay hambre, desplazamiento y falta de protección. Aquí el patrón es brutal. Cuando la necesidad sube la vulnerabilidad. Y cuando sube la vulnerabilidad, aparecen redes que no solo toleran, sino que explotan. Y en un estado con corrupción o debilidad institucional, esas redes pueden operar con protección informal, pagos, favores, complicidades. El beneficio para el poder, otra vez, no tiene que ser un impuesto directo. Puede ser un ecosistema donde se mueve efectivo, donde ciertos actores cobran por permitir, donde se generan flujos de divisa en zonas específicas. Mientras el Estado se enfoca en lo que le importan: control político, control territorial y supervivencia económica de su élite. Y el turismo. En Venezuela, en ciertos momentos se ha intentado reactivar turismo en lugares puntuales, como islas o zonas costeras. Y ahí se repite el patrón de vitrina: espacios donde se concentra el consumo, donde circula dinero, donde se cuida la imagen y donde la economía informal se pega como sombra. Cuando llega el visitante con dólares, todo alrededor cambia. El taxi cobra distinto, el restaurante cobra distinto, el acceso cobra distinto. Y también aparece el mercado de compañía, el tour privado, la fiesta privada. Eufemismos que en muchos casos son puertas a explotación o a trabajo sexual. Y cuando eso ocurre en un país con crisis y corrupción, la línea entre vista gorda y complicidad puede volverse peligrosamente delgada. Ahora, el gancho más fuerte de todo esto es una idea simple. Los regímenes no necesitan legalizar nada para beneficiarse. El beneficio puede ser indirecto, pero poderoso en uno. El turismo deja divisa en canales controlados. 2. El turismo genera economías informales que mantienen a mucha gente ocupada sobreviviendo en vez de protestando. 3. El Estado puede usar la policía y los permisos como una palanca. Dejar funcionar hoy, castigar mañana, exigir pagos, controlar quién puede estar en qué zona. Y 4. Cuando no hay instituciones fuertes, la explotación crece. Y la explotación produce dinero rápido. El tipo de dinero que circula sin banco, sin trazabilidad, sin preguntas. Y aquí entra lo que casi nadie dice en voz alta. La economía del sexo no solo atrae turistas por eso, también sostiene el mito del escape. Hay turistas que no buscan solo playa, buscan sentirse por encima de las reglas. Y en países donde la gente está desesperada por divisa, esa fantasía se vende sola. El problema es el costo humano, porque cuando un país depende de ese tipo de mercado, los riesgos se disparan: coerción, violencia, enfermedades, trata, menores de edad en situación de vulnerabilidad y todo lo que implica que la supervivencia tenga precio. Y cuando hay represión política o miedo, denunciar es más difícil. Cuando hay corrupción, proteger a las víctimas es más difícil. Y cuando hay crisis eléctrica, sanitaria y económica, la prioridad del Estado no suele ser la protección, suele ser el control. Entonces, que queda claro al final de este expediente, que no se trata de una conspiración simple, ni de un sello oficial que diga: esto es política pública. Se trata de incentivos. Cuba ha apostado fuerte por turismo como entrada de divisas, incluso en crisis, y ese turismo convive con mercados informales y riesgos de explotación que diferentes informes han señalado como problemas reales. Venezuela vive una crisis humanitaria donde organismos han advertido riesgos serios de explotación y trata, y en entornos así, la economía del sexo puede crecer como supervivencia y como negocio criminal, sobre todo cuando el Estado es débil o corrupto.
En ambos casos, la vista gorda no es un accidente, es un resultado de prioridades a mantener divisa, mantener control y mantener la vitrina funcionando. Ahora te dejo una pregunta final, para que te quede sonando. Si un gobierno necesita desesperadamente dólares, ¿qué está dispuesto a tolerar para que esos dólares entren? Y si la respuesta es más de lo que debería, entonces el verdadero negocio no es el turismo, es el silencio. Si quieres, la segunda parte la hago con señales claras, para que identifiques cuando una ciudad turística está empujando a una zona gris, cómo operan los intermediarios, cómo se lavan eufemismos en anuncios y tours, y qué indicadores suelen acompañar el aumento de explotación cuando entra más divisa. Escribe en comentarios en Expediente Turismo. Y suscríbete, porque lo que se vende como paraíso a veces esconde el negocio más silencioso de todos.